Hola amigos y amigas de La Colmena, soy Juan Carlos Pulido. Nos encontramos en una nueva entrega de nuestro segmento Al Sur del Panal. En esta ocasión tenemos un referente que es el padre Pedro Pierre. Él es francés, llegó al Ecuador en el año 1976 y ha dedicado su vida al trabajo con los más necesitados como asesor de la comunidad de organizaciones eclesiales de base de la Iglesia Católica en el Ecuador. Hoy esta entrevista tendrá como objetivo conversar sobre la última encíclica que ha pedido el Papa Francisco. Bienvenido, Padre Pierre, a la Colmena, y muchísimas gracias por recibirnos aquí en su hogar. Gracias también por tenerlos aquí en la casa y encantado de poder aportar algo a lo que se necesite. Muchísimas gracias, Padre. Como les decía, el objetivo de esta entrevista, Padre, es conversar sobre la última encíclica que el 3 de octubre el Papa Francisco expidió, que tiene el nombre Fratelli Tutti, que significa hermanos todos, que ha sido noticia alrededor del mundo, un texto largo y profundo que se ha centrado en denunciar lo grave de la crisis que vive nuestro sistema global neoliberal, donde hay algunas desigualdades estructurales que aquejan a las personas más pobres del mundo, donde se denuncia el sistema económico, el consumismo, la guerra, el maltrato de nuestros hermanos migrantes, la especulación financiera. Incluso se critica la propiedad privada cuando no tiene una función social. En ese sentido, para usted, Padre, ¿qué significado tiene esta encíclica Fratelli Tutti que ha pedido el Papa Francisco? Sí, yo pienso que esta encíclica tiene bastante difusión, yo diría, porque uno va leyendo artículos de toda clase, en todos los niveles, religioso, no religioso, los gobiernos, las instituciones, grupos humanos que luchan por una vida mejor. Yo pienso que el Papa Francisco ha dado a nuestra Iglesia Católica un nuevo matiz, un matiz que se enraiza más en el Evangelio y que tiene una dimensión social fuerte. Él mismo lo dice en su carta, es una encíclica social. Y yo creo que una de las características de su pontificado desde 7 años es justamente esta dimensión social. Y el regreso a un Jesús más humano, que vivió en una época y frente a esta época enfrentó los problemas que se presentaron. Entonces el Papa Francisco también busca esta misma actitud, como en el mundo de hoy, ser una voz de denuncia y al mismo tiempo una voz de esperanza. Entonces el Papa confirma un camino de la Iglesia que en los últimos siglos ha sido bastante tradicionalista y espiritualista. Entonces el Papa Francisco como que regresa a los orígenes del cristianismo, que era un movimiento por el reino, es decir, por una manera de vivir mucho más humana, mucho más fraternal y mucho más justa. Entonces, claro, toda una parte de la Iglesia Católica que llamaríamos tradicionalista y que se quedan en una visión más espiritualista de la fe, entonces yo pienso que sienten que el piso se le está moviendo porque no está acostumbrado a hacer que su oración sea también un compromiso que transforme la vida y transforme la sociedad. Entonces el Papa Francisco desde 7 años ha insistido mucho sobre los problemas sociales, los problemas políticos y las consecuencias que trae eso para una mayoría de personas, millones y millones de personas en nuestro planeta, que sufren las consecuencias de esta situación de injusticia, de empobrecimiento, de marginación, de descarte, como dice él, ¿no? Una cultura del descarte, ¿no? Entonces él busca volver a las raíces del mensaje de Jesús para decir que el mensaje de Jesús tiene una dimensión espiritual, pero también que tiene esta visión política y económica donde los cristianos tenemos que estar presentes. Entonces yo pienso que en ese sentido el Papa Francisco nos confirma a los cristianos que caminamos de una manera mucho más humana, mucho más fraterna, mucho más comprometida con los problemas especialmente de los más pobres.
En ese sentido, padre, en una reciente entrevista, el teólogo de la liberación, el brasileño Leonardo Boff, conversó sobre la encíclica y él sostiene que su interpretación de Fratelli Tutti del Papa Francisco es que la fe es como una bicicleta que se sostiene sobre dos llantas. Una de esas llantas es la fe justamente en la religión y luego una rueda, esa sería una rueda, la religión, y la otra, la rueda de la política. Entonces, para usted, padre, ¿cuál es la dimensión política de la cristiandad? Ya, yo pienso que hay que retomar la realidad del mismo Jesús. Yo pienso que Jesús llegó en un tiempo donde la situación de sus compatriotas, la mayoría, estaban en una situación miserable. Porque tanto la religión judía como la invasión de los romanos producían una explotación tremenda de la gente. ¿Sí? Los sacerdotes de la capital, Jerusalén, se habían apoderado de la religión y habían hecho de la religión una manera de tener muchos privilegios y mucha facilidad de vida, ¿no? Pero eso a costa de la misma población, de las cuales cobraban muchos impuestos, igual que los romanos. Entonces Jesús, frente a esta situación, no dice lo que sugiere Juan Bautista: conviértanse y volvamos a las leyes de Moisés. Jesús descarta esta situación y dice: no, vamos a volver a los pobres. Dios eligió a los pobres para construir una nueva manera de vivir. Entonces Jesús no se va a dedicar en su vida a explicar quién es Dios, cómo es Dios, qué es el cielo, qué pasa en el... No, Jesús ha venido para transformar la vida en la tierra y hacer descubrir que esta vida en la tierra responde a un proyecto de Dios, un Dios que no es un Dios omnipotente, sino un Dios que es Padre, que es amigo, que es liberador. Entonces el mensaje de Jesús, cuando se lee los evangelios, uno tiene que descubrir que la vida de Jesús fue una vida de servicio a los demás. No fue una vida de culto a Dios. Jesús tenía sus momentos de oración, sus tiempos en la sinagoga, que era la iglesia, podemos decir en ese tiempo por allá, la sinagoga, las iglesias. Entonces Jesús tenía sus devociones, pero estas devociones no fueron la prioridad en su vida. La prioridad fue la transformación de la realidad para que la gente tenga una vida humana, una vida como Dios quiere. Es decir, una vida fraterna y una vida feliz. En vida. En vida, por supuesto. Pero en esa entrevista, Leonardo Boff hace unas explicaciones, porque él sostiene que hace este análisis de que comparar a la fe con una bicicleta, como le decía en la pregunta, y que una de las ruedas es la religión, criticando a que muchos cristianos se concentran en el culto, en creer que ser cristianos es rezar, asistir a misas, leer la Biblia, pero se olvidan de la otra rueda, la rueda política, de ejercer una política ética frente a la vida, y que un cristiano se traduce en practicar los valores del cristianismo, practicar la honestidad, practicar la justicia social, practicar la solidaridad. Y es ahí donde va destinada esta encíclica del Papa Francisco, que desnuda las grandes injusticias que tenemos en este sistema mundo neoliberal y hace un llamado a que los cristianos no solo que crean, sino que practiquen las ideas de Jesús. Sí, yo pienso que eso viene de la formación que nosotros hemos recibido desde muy pequeño con lo que se llama el catecismo. El catecismo insiste mucho en la dimensión espiritual y poco en la dimensión social. Cuando nuestra iglesia tiene una doctrina social de la iglesia que no se estudia, que no se conoce, entonces se queda en cosas religiosas. Entonces uno toda la vida va a pensar que el cristianismo es solamente la dimensión religiosa. Jesús tiene un mandamiento, un solo mandamiento, y muchas veces mucha gente, muchos cristianos todavía se confunden. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Amarás a Dios y al prójimo. No, eso no es el mandamiento de Jesús. Esos son los mandamientos de Moisés, del Antiguo Testamento, que se divide en dos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Jesús dice: mi mandamiento es que se amen los unos a los otros. Entonces la dimensión del mandamiento de Jesús es una dimensión social. Y en este mandamiento Jesús ni habla de Dios. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, amar a Dios se va a manifestar a través de este amor al prójimo, que va transformando la vida, transformando estructura injusta y hacer un camino nuevo. Monseñor Proaño, por ejemplo, decía
yo pienso que también es otro hombre odiado aquí en Ecuador, muchas veces por los mismos obispos y sacerdotes, decía, el camino del cristiano es un pie en la fe, otro pie en la organización social. Entonces los pobres tienen que organizarse para transformar su vida y también mejorar, transformar su propia fe para que haya una fidelidad más grande al proyecto de Jesús, un proyecto de reino. Y el proyecto del reino es un proyecto de fraternidad, de justicia, de verdad y de fe, por supuesto. Ahora, no siempre la relación de la política con la religión significa esperanza y liberación, como en su momento grandes referentes de la organización popular como Monseñor Leonidas Proaño lo han significado para las realidades de nuestro país y particularmente el Ecuador, sino es que en nuestros tiempos surgen unas nuevas relaciones de lo político con lo religioso. El ejemplo que quiero traer a cotación es lo que pasa en Brasil, con el surgimiento de estas iglesias neopentecostales, evangélicas, que en lo religioso se concentran en el Viejo Testamento y lo único que buscan y predican es la prosperidad material. Y aquí también en Guayaquil hay iglesias que se dedican a eso. Pero en lo político tienen nexos con partidos de la extrema derecha y que llegados al gobierno, como el caso de Brasil, han aplicado políticas y discursos fascistas, como el caso de Bolsonaro. ¿Qué opinión le viene a usted de esta relación, digamos, insana que tiene también los religiosos con la política, con estas distorsiones del cristianismo, con estas iglesias neopentecostales? Iría haciendo una primera acotación sobre la historia de la iglesia. La historia de la iglesia, al principio, durante los 3 primeros siglos, los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano porque ellos no adoraban el emperador. Pero vivían entre ellos una fraternidad que no era del gusto del emperador, porque eso creía como un espacio diferente de lo que quería el imperio. El imperio quería esclavos, no quería hermanos entre sí, ni gente que compara. Luego, cuando el catolicismo se casa con el imperio, entonces la jerarquía hace parte del poder imperial. Por eso que todavía tenemos el derecho católico, el derecho canónico. Que es una continuidad del derecho imperial. ¿Ya? Y entonces eso se encuentra en el catecismo católico. Luego, a lo largo de los siglos, los obispos tuvieron mucho poder político. El Papa en Roma hasta los años 1927, me parece, tenía sus estados, los estados pontificios, y después se redujo solamente al Vaticano. Entonces siempre hubo en la iglesia una unión de los ricos con los obispos, el Papa, los sacerdotes, que hacían una sola unidad en contra del pueblo. Eso no era cristiano, porque Jesús partió del pueblo y de los pobres. Entonces el gran cambio se da con el Concilio Vaticano II en los años 1960, donde se dice hay que regresar al Evangelio y a la opción por los pobres. La opción de Jesús fue una opción por la pobreza digna, no la miseria, y los pobres que son ellos los responsables de liderarse y de formar una vida nueva. ¿Ya? Entonces, nuestra iglesia siempre se casó con los poderosos. Entonces, claro, no le gustaba que otros cristianos dijeran que eso no era el cristianismo. Entonces, siempre la política fue oponerse a gente que quería una vida mucho más justa para la gente en general y no tener privilegio en nuestra iglesia como príncipes. Entonces yo pienso que eso todavía no ha pasado. Y mucha gente busca en la religión un lugar donde tener bastante privilegios. Por eso que en este momento el Papa Francisco y muchos obispos no están de acuerdo con las orientaciones sociales del Papa Francisco. Ahora, lo de los pentecostales. Hay que saber que los evangélicos vinieron aquí a partir de un proyecto sociopolítico del gobierno norteamericano. En los años 70 vino toda un equipo de gente con el señor Rockefeller, entre otros, para decir, bueno, a ver qué está pasando en América Latina. Las cosas están cambiando después del concilio. Entonces eso está desestabilizando los gobiernos y también es un peligro para nuestros intereses. Sobre todo que habían sacerdotes acompañando los procesos de liberación en Centroamérica. Así es. Y en Latinoamérica. Sí, en Colombia, por ejemplo, en muchas partes, ¿no? En todos los países hubo sacerdotes que acompañaron las guerrillas. Así es. Las guerrillas, sí. Y entonces a partir de ahí, entonces la política va retomando
un nuevo aspecto, a ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? A ver, ¿con quién fue Jesús? ¿Con los ricos o con los pobres? ¿Qué quiso Jesús? Una vida mucho más justa, una vida fraterna, ¿no? Entonces, por eso que esta encíclica del Papa es como una bomba que va confirmando 7 años de gestos, de actitudes y de palabras del Papa Francisco a favor de una vida distinta para la mayoría, la grande mayoría de la población mundial, ¿no? Entonces los evangélicos vienen aquí para contrarrestar esta evolución de una iglesia mucho más a favor de los pobres y mucho más liberal. Es un proyecto político. Es un proyecto político justamente para justificar los deseos del imperio de seguir dominando y saqueando América Latina. Por ejemplo, la realidad de Guayaquil, salvo Galilea, que es la iglesia evangélica de los Pelucones, muchas de las iglesias evangélicas que vemos en los diferentes barrios populares va al pueblo, la gente de escasos recursos. ¿Por qué? Ya el pueblo no es recibido en las iglesias católicas. ¿Será acaso que muchas iglesias católicas se han vuelto elitistas y resulta que el pobre que tiene esta necesidad de practicar su religiosidad, su parte espiritual, se ve mejor recibido en las iglesias evangélicas? ¿Por qué pasa de que hay una suerte de fuga de feligreses del catolicismo a las iglesias evangélicas? Sí, yo veo como 3 cosas en las iglesias evangélicas que atraen a la gente. Primero, las iglesias evangélicas insisten mucho en la emoción. Dios me está amando, Dios me está hablando, Dios me está sanando, Dios me está orientando, ¿no? Hay una emoción, una subjetividad muy fuerte, ¿no? Lo segundo también, hay mucha cercanía en las iglesias de unos a otros y mucha alegría. Entonces, música y gozo. Sí, claro, música. Y la tercera cosa, no tienen muchas leyes. Y yo pienso que en nuestra iglesia católica nos hemos quedado en siglos atrás. Yo pienso que hay muchas iglesias católicas de Guayaquil viven lo que he vivido yo hace 50 años. Como que si aquí en América Latina no hubiera pasado nada. Y yo pienso que muchas veces es así. Porque el catecismo y las orientaciones que se dan son orientaciones y dogmas que son de antes del concilio. El concilio ha abierto las puertas, ha buscado una manera más sencilla, una manera más fraterna de vivir y convivir, y una manera también mucho más liberadora aquí en América Latina. Entonces los evangélicos dan una impresión de mucho más fraternidad, pero al mismo tiempo, como tú decías, tienen un proyecto político, o ellos, tal vez sin darse cuenta mucho de eso, están manipulados para justificar un proyecto político que es el proyecto político del neoliberalismo. Entonces por eso van a insistir más en el Antiguo Testamento, donde se insista que la riqueza es un don de Dios. Por eso le decía que ellos en sus prédicas solo hablan del bienestar material y le prometen que si rezan y practican el cristianismo evangélico van a poder alcanzar el éxito económico. Mucha gente pobre que se ve en necesidad va a estas iglesias porque se ve en la necesidad de que le vaya mejor. Claro, en la vida dentro del capitalismo. Eso es la ideología neoliberal. Así es. Usted no tiene dinero porque no trabaja. Usted no tiene dinero porque son vagos. Usted no tiene dinero porque son ignorantes. Pienso que nunca Jesús dijo eso a la gente. Jesús eligió entre sus apóstoles a gente pobre, a gente que era analfabeta. La mamá de Jesús era analfabeta. ¿Ya? Y Jesús, ¿cuántas cosas sabía? Muy pocas seguramente, el nivel de la primaria. ¿Ya? Entonces, yo pienso que los evangélicos están aquí para un proyecto político que se va desvelando cada vez más. El presidente Trump fue elegido por un voto evangélico en Estados Unidos. Y en este momento, por eso que está contra el aborto, está contra la homosexualidad, está contra todo lo que es una vida un poquito más conforme a los derechos humanos. Y uno de los principales enemigos política y comunicacionalmente el Papa Francisco de su gestión ha sido Bannon, que ha sido un asesor político de Trump, con fake news, noticias falsas para desprestigiar la imagen del Papa Francisco, porque justamente son figuras antagónicas y se han enfrentado con ellos. Sí, ahí pasó la siguiente pregunta, padre. ¿Usted considera en ese sentido, conectando a los evangélicos con la derecha, hoy ha resurgido una extrema derecha que está tomando el poder en algunos países, con gobiernos nacionalistas de corte fascista? Tenemos el ejemplo de Trump, partidos políticos como Vox en España,
y hay una suerte de resurgimiento del fascismo y de la extrema derecha en el mundo. Y de una u otra manera, en ese escenario global, la voz, el discurso y los documentos del Papa Francisco se están de una u otra manera posicionando como el principal freno a la extrema derecha. ¿Usted cree que es así? Sí, yo pienso que lo que hay es un despertar. Para mí es un despertar de los pueblos y un despertar de la gente en general, ¿no? Por ejemplo, tomando el caso de Ecuador. Cuando uno mira la selección en Ecuador, ¿no? Cuando comenzaron las elecciones, entonces apareció Roldós, muy nacionalista, con un proyecto liberador, se puede decir, para Ecuador. Pero 2 años después la CIA, entonces, hacía caer su avión que iba a Cuenca. Lo que pasó con Omar Torrijos en Panamá. Sí, claro, por supuesto, sí, así es. Y Allende que lo bombardearon en su palacio. Así es, entonces, yo pienso que las elecciones siguientes aquí en Ecuador, después de León sobre Cordero, se pasa a Borja, se pasa a Sixto, se va de la extrema derecha al centro y con Correa con un proyecto llamado socialista del siglo XXI. Entonces la gente se da cuenta que la derecha no gobierna para el pueblo, gobierna para sí y utiliza al pueblo para sus propios beneficios. Entonces este despertar de la gente hace que la misma derecha tiene que hacerse más extrema, más radical, más fascista. Racista. Y racista, por supuesto, ¿no? Yo pienso que a nivel mundial estamos dominados por una élite blanca, racista y patriarcal. ¿Ya? Entonces, eso se va repercutiendo en los países y Brasil es el país más industrializado y más fuerte de América Latina. ¿A dónde va Brasil? Vamos los demás países, no hay que hacerse ilusión. Pero en este momento se ha roto este camino hacia un cierto socialismo que se construye desde las bases y no desde el centro y peor con la derecha, por supuesto. Y entonces la justificación religiosa de esta derechización de la política, entonces se utiliza a los evangélicos que tienen una visión bastante fundamentalista de la Biblia y bastante espiritual de la misma vida. Esta idea que usted reivindicaba del Papa Francisco, del reino, eso ni lo tocan ellos. Claro, ellos solo hablan del Viejo Testamento y esta prédica de salir adelante económicamente. Claro, o si hablan del reino en el cielo, no en la tierra. Así es. Y Jesús vino para un reino de fraternidad y justicia en la tierra. En la tierra, así es. Volviendo a la encíclica, padre, la encíclica Fratelli Tutti, hay quienes consideran que faltaron algunas cosas. Por ejemplo, de la lectura de este extenso y profundo texto no se encuentra el nombre de ninguna mujer. Y eso ha levantado algunas críticas de quienes creen en esta figura del Papa Francisco porque está conectado con las luchas de nuestros pueblos en la contemporaneidad. Y eso lo dice el Papa Progre. Algunos lo tachan de comunista. Pero sorprende que en este texto no se encuentre a ninguna mujer. Ni tampoco se tome en cuenta un tema que para todo el mundo es fundamental de reformar en la iglesia, que es combatir el abuso sexual. Entonces estos dos grandes temas, el feminismo, por ponerlo ya como un tema, que no se nombra ninguna mujer, y en la historia de la iglesia católica han habido mujeres muy importantes, y no se la reivindica ninguna, y por otro lado que no se toque el tema del abuso sexual. ¿Qué opina usted? ¿Por qué se omitió eso de parte de Francisco? Sí, de Bergoglio. Sí, eso sorprende, sí. Eso sorprende. Yo pienso que lastimosamente en nuestra institución eclesial, en el mismo Vaticano, en la misma formación del Papa Francisco, en la formación mía también, las mujeres eran el diablo, quiere decirlo como es. Las mujeres eran el diablo. ¿Ya? Y la sexualidad igual. ¿Por qué? Porque el clero no logra controlar a las mujeres si no controla su sexualidad y si no controla su poder. Entonces por eso que siempre la Iglesia Católica ha marginado a las mujeres, tanto en su protagonismo social, familiar, cultural, todo eso, sino también en su modo de vivir la sexualidad. Entonces eso se llama clericalismo, un poder. Entonces este poder es un poder que abusa, no es un poder que sirve
para que la gente vaya despertando y teniendo protagonismo. Es un poder para mantener el privilegio de esta clase clerical que quiere vivir bien y tranquilo. Hay que reconocerlo. Entonces todavía eso es muy presente en nuestra iglesia. Y el Papa Francisco no escapa de esta realidad. Eso llama la atención. Que en una encíclica no haya el nombre de alguna mujer que ha sido líder y protagonista en nuestro planeta de cosas extraordinarias. Por supuesto. Entonces, lo de los abusos sexuales. Entonces, yo pienso que es una consecuencia del poder sacral que se da al sacerdote. El sacerdote aprovecha este poder para dominar y dominar sexualmente, lo que es, por supuesto, un crimen. Crimen atroz. Sí, es la pedocriminalidad, no solamente pedofilia, pedocriminalidad. Así es. Ahora, yo pienso que el Papa Francisco es muy duro en este momento sobre los problemas que vuelven a surgir en torno a eso. Retira a los sacerdotes de su ministerio y hasta obispos los va quitando de su puesto diocesano. Yo pienso que en este momento el Papa es bien rígido. Que en las anteriores administraciones, no había, ni con Ratzinger y peor con Juan Pablo II, había ocurrido. Claro, porque ellos no querían hablar de este tema. Entonces las cosas que llevan al Vaticano se archivaban y punto, no pasaba nada. Y entonces yo pienso que es una lástima. Ahora, yo veo que las cosas cambian. Yo pienso que el Papa Francisco sobre las mujeres ha hablado varias veces. Y especialmente en varias intervenciones dijo que el sacerdocio no es bueno para las mujeres porque las mujeres caerían en el mismo clericalismo de los varones. Yo pienso que lo del sacerdocio ministerial, como el que tengo, como que tienen los obispos, los párrocos, así es. Entonces es un sacerdocio que no corresponde al sacerdocio que quiso Jesús. Este sacerdocio que vivimos actualmente es un sacerdocio que ha sido transformado por el emperador Constantino cuando hubo la unión del imperio y de la jerarquía católica. Se regresó a un sacerdocio del Antiguo Testamento y no el sacerdocio de Jesús. La carta a los hebreos dice que hay un solo sacerdote que es Jesucristo. Y nosotros, los cristianos, participamos del sacerdocio de Jesús a través de nuestro bautismo. Porque cuando se nos bautismo, el sacerdote nos bendice y nos dice, tú eres profeta, sacerdote y rey. Eres sacerdote. Entonces yo pienso que el Papa Francisco quiere volver a este sacerdocio bautismal, en que los seglares sean los responsables de la relación de la comunidad con Dios. Eso es el papel del sacerdote. Y eso lo puede hacer muy bien un seglar. Y mucho mejor que un sacerdote que hemos sido deformados por siglos de clericalización, de privilegio y de un montón de cosas que no representan el camino de Jesús. Sí, yo me encontré con unos artículos, por eso le hice esta pregunta, y tampoco entro a machacarlo al Papa Francisco, porque si se lo analiza, por ejemplo, en términos de la participación de la mujer en su gestión como Papa, ha hecho estos análisis. Claro. Que haya omitido a las mujeres en la encíclica no significa que no tenga en cuenta dentro de su proyecto y de su administración a la mujer. Y en el tema de los abusos sexuales también ha sido súper rígido y fuerte con cada caso que se ha hecho público, que se ha investigado desde el mismo Vaticano, incluso ha generado comisiones especiales para investigar y recibir este tipo de denuncias y lo hace. Entonces hay que reconocer que... Claro. Yo pienso que en este momento el Papa tiene otro proyecto de iglesia. Porque yo pienso que hay otra, yo hago otra crítica a la carta del Papa, ¿no? Me permito eso también, ¿por qué no? Porque, por ejemplo, el Papa en la carta no habla de la fraternidad entre sacerdotes, no habla de la fraternidad entre los cristianos. Y la fraternidad entre los sacerdotes es bastante pobre. Cada uno vive en su parroquia, es dueño absoluto de lo que dice, de lo que hace, de lo que decide y deshace. ¿Y quién lo contradice? Nadie. Nadie. ¿Ya? Y ahorita justamente pasa que muchas veces en ciertas parroquias que han descubierto otra manera de vivir, van votando a sus sacerdotes porque dicen, no, este señor aquí viene para dominar, no viene para servir. Claro. Entonces yo pienso que en este momento hay un cambio en nuestra iglesia. Y en el año 2022 el Papa ha previsto una reunión de los obispos sobre la sinodalidad. Sinodalidad quiere decir trabajar juntos como iguales. Es decir, que la jerarquía está desapareciendo.
porque la jerarquía, Jesús nunca quiso jerarquía entre sus apóstoles. La Iglesia Católica tradicionalmente ha sido una institución extremadamente jerárquica. Por supuesto, monárquica Y absoluta. monárquica, por supuesto, Claro. antidemocrática. Claro, ¿quién critica a un obispo? Un obispo hace las peores barbaridades, hay que hacer todo un proceso para llegar a decir a Roma que este obispo no sirve para nada, sino que estorba. ¿Y cuántos ha habido así? Entonces, por eso que la gente también se va a los evangélicos, por supuesto, donde hay mucha más libertad, cierta libertad. Entonces, yo pienso que el Papa, en este momento, está terminado un proceso de reforma del mismo Vaticano, donde la primera institución del Vaticano va a ser la evangelización, es decir, un proyecto para que la gente tenga una vida mejor. La evangelización es evangelizar para un humanismo que incluye la dimensión trascendental de las personas y de la vida en general. Y esta encíclica, que ha sido el eje central de esta entrevista, ¿se la puede considerar como anticapitalista? Por supuesto, el Papa muy claramente desde el principio de su pontificado ha denunciado que estamos en un sistema de muerte, un sistema terrorista, ¿no? Un sistema que mata a la gente, esta economía mata. Hay que sustituir a esta economía, por eso que en este momento, no sé si habrá terminado la reunión, yo sé que al menos el sábado el Papa se reunía con los movimientos sociales para decir, a ver, ¿qué propuesta de sociedad nos comprometemos a construir? A partir de techo, trabajo y Salud. techo, trabajo y tierra. Tierra, techo y trabajo. ¿No? Y entonces, a partir de ahí, ¿qué sociedad podemos construir? Entonces, yo pienso que el Papa siempre ha denunciado un sistema que es la destrucción de las personas, la destrucción de la sociedad. Y el medio ambiente, porque recordemos que la anterior encíclica fue la primera encíclica de la historia de la Iglesia Católica que trata a la casa en común que entendemos que es el planeta, y la naturaleza y las demás especies que se vieron incluidas en esa encíclica. Por eso yo pienso que el Papa es un hijo de la Iglesia latinoamericana, porque ya en 1968 los obispos, cuando se reunieron después del concilio, en 1965 terminó, en 68 los obispos de América Latina, ¿cómo vamos a aplicar este concilio a nuestro continente? Y entonces comencemos para mirar cuál es el mayor problema aquí. Y el mayor problema, dijeron, es el empobrecimiento. No dijeron la pobreza, el empobrecimiento. Eso es decir, y lo dijeron, que hay un sistema que empobrece a la gente. Totalmente. ¿Ya? Y entonces este sistema después se descubrió que hacía más ricos a los ricos a costa de los pobres, que son cada vez más pobres. Entonces el Papa no es que inventa las cosas, eso hace 50 años que se ha dicho, en 1968. Ya ahí habla de un pecado social, de un pecado estructural. Hay unas estructuras que son una maldad que destruyen a la gente. Entonces el Papa continúa en este camino y es más fuerte porque en este momento la dominación mundial, la globalización neoliberal es mucho más fuerte. 1% de la población quiere dominar al 99%. Entonces el Papa se opone a estas cosas y las consecuencias son las migraciones, el hambre, y las guerras y toda la violencia que hay, que es una violencia contra los pobres. De hecho que el proyecto del Papa Francisco es un proyecto de la Iglesia latinoamericana. La mayoría de cristianos católicos son latinoamericanos, es decir, la Iglesia Católica, su mayoría de feligreses son latinoamericanos. Sí, ¿Por qué? En ese sentido, pensando en un artículo que alguna vez leí de Frei Beto, ¿por qué la sede de la Iglesia Católica no está en Latinoamérica si acá están la mayoría de fieles? ¿Por qué la sede sigue siendo el Vaticano? Así es, lo que decía un señor Perú Casaldáliga, pues. El Papa tiene que venir a vivir aquí en América Latina porque está la mayoría de católicos. Sí, así es. Por sentido común. Claro. Bueno, Padre, hay quienes admiramos a un Jesús humano, un Jesús en la historia, un hombre valiente que se enfrentó a las injusticias sociales de su época y que por ello fue torturado y crucificado, pero que, muy cierto, lo respetamos, lo admiramos, no creemos en Dios. En mi caso, yo soy ateo, pero admiro la figura y la obra de Jesús. ¿Qué opinión tiene usted como padre creyente de aquellas personas que no creemos en un ser superior, pero creemos en la revolución que impulsó Jesús y que es importante apoyarla porque de otra manera somos compañeros de las diferentes visiones y luchas que nos hermanan para tratar de transformar esta sociedad y construir un mundo mejor?
Sí, yo pienso que Jesús hace parte de estos grandes personajes que revelaron quién es el ser humano. ¿Ya? Yo pienso que Jesús no ha venido tanto para revelarnos a Dios, sino revelarnos a nosotros mismos quiénes somos. ¿Ya? Entonces, yo pienso que Jesús lo que empezó a valorar las personas. Valoraba a toda persona, ¿ya? Especialmente a los más despreciados. Jesús ha querido también una fraternidad, es decir, que una convivencia donde reine la justicia, el compartir, la igualdad, la equidad y la honestidad. Y Jesús ha querido que no nos limitemos solamente a lo material, a lo cultural, a lo social o lo político, sino a una dimensión espiritual. Porque la vida no nos pertenece a nadie. La hemos recibido de nuestros papás. El amor que hay en nosotros es algo que es más grande que nosotros. Entonces, a esta vida más grande, a este amor más grande, cada uno le da el nombre que quiere. Los cristianos lo llamamos Dios, los musulmanes lo llaman Alá, los hindúes de otro. Dios es el Dios de los nombres múltiples. Entonces, yo pienso que cuando descubrimos que nosotros somos portadores de una energía, de una vitalidad mucho más grande que nosotros, pienso que eso es encontrarnos con este Dios que llamamos nosotros, el Dios de Jesús. Jesús ha venido a revelarnos quiénes somos y que nosotros tenemos una capacidad, yo diría, divina, es decir, de hacer que esta energía en nosotros sea la fuerza principal que va guiando nuestra vida y guiar nuestra manera de amar. Por eso yo digo, Jesús ha venido para un humanismo integral, donde todas las dimensiones de la persona humana van desarrollándose de... Es como el Dios de Spinoza, del que hablaba Einstein. Claro, también. No sé si has leído ese histórico texto del Dios de Spinoza, que era la respuesta que daba Einstein cuando le preguntaba si creía en Dios. Él decía, creo en Dios, pero no en Dios de Baruch Spinoza, que fue un filósofo de Países Bajos, Holanda. Sí, así es. Yo pienso que era el Dios tal cual como usted lo está describiendo. Yo pienso que el humanismo es el futuro de la humanidad, ¿no? Y yo pienso que el humanismo, yo una vez escuché que sin las mujeres los derechos no son humanos, y sin las mujeres tampoco el humanismo será humano, ¿ves? Y si no es humano no será cristiano. Yo pienso que nosotros, yo tengo mucha esperanza. Yo pienso que lo que he aprendido, no lo he aprendido en universidades, lo he aprendido en la realidad de los pobres, en la cercanía con ellos. Lo que digo, por eso que yo me siento en deuda con América Latina, porque he aprendido mucho de los pobres. Los pobres, como decíamos en los pueblos, han sido mi universidad, mi lugar de formación, mi lugar de sabiduría. Yo pienso que otro espacio, me parece muy importante, es el mundo indígena. En este momento el mundo indígena está muy dividido lastimosamente. Unos se dejan ganar por el neoliberalismo, otros luchan para otro proyecto que es el proyecto del bien vivir. Entonces los indígenas y los pobres son un pozo de sabiduría. Jesús ha partido de ahí y nosotros también tenemos que partir de ahí, de esta doble sabiduría de los pobres, indígenas y no indígenas, porque ahí la fuerza del humanismo, la fuerza de Jesús, la fuerza de Dios, la fuerza de la vida y del amor está escondido en los pobres. Y solamente el hacer con ella y la amistad con ellos vamos a recibir de Dios este gran regalo que nos hace de hacernos entender la vida, hacernos entender el Evangelio, hacernos entender a Jesús, hacernos entender una nueva manera de vivir. Entonces yo pienso que hay mucha esperanza. Ecuador es un país que despierta en este momento, ¿ya? Entonces siempre los despertar son entre la noche y el día, ¿no? Entonces uno no sabe cuándo sale de noche y no sabe cuándo entra en la claridad del día. Yo pienso que en este momento es un claro oscuro aquí. Entonces hay cosas que no andan bien y hay otras cosas que son promesa de futuro. Ahí tenemos que estar nosotros si queremos construir un Ecuador mejor. Ahora que usted ha tocado la cuestión indígena, yo estoy convencido que no hay un proyecto transformador y de justicia social que no tenga en cuenta países, y en realidad latinoamericanos, como el ecuatoriano, un país andino, sin tener en consideración la cuestión indígena, y que de esos proyectos del denominado bloque progresista se los tenga en cuenta y que sean partícipes. Lamentablemente en la realidad nuestro país
están divididos. Por un lado tenemos el bloque denominado correísta y por el otro a los indígenas que tienen esta problemática que usted bien narró. Pero también vamos del correísmo, que es una suerte de hegemonía blanco-mestiza, no se tiene muy en cuenta la importancia y la riqueza del proyecto indígena ecuatoriano, sobre todo porque esa es nuestra identidad, nuestra historia y la necesidad de construir una sociedad intercultural, plurinacional y que realmente encontraremos el camino del desarrollo cuando estemos orgullosos de las raíces, de dónde venimos, y para eso es fundamental luchar codo a codo con nuestros hermanos indígenas, y yo creo que eso es algo que sí que hay que resaltar, y hago esta reflexión a propósito de lo que te digo, y espero, ojalá, por el bien del país, muy pronto se una a esas luchas, porque es necesario para poder recuperar el futuro de nuestro país, que tanto ha sufrido en este gobierno de Lenín Moreno. Para finalizar, padre, nos gustaría que nos comparta, aunque ya hizo una reflexión, pero una reflexión una reflexión general, pero las elecciones de febrero del 2021. ¿Qué está en juego para usted en febrero del 2021? Me gustaría escuchar de usted una reflexión sobre lo importante que es ir a votar y votar responsablemente, porque yo creo que son muchísimas cosas las que están en juego para el futuro de nuestro país. Ya. Para mí, estas elecciones son muy claras. ¿Ya? Se va repitiendo lo que pasó en el referendo del año 2017, ¿no? 7 veces sí. En 7 veces sí, todos los partidos apoyaron el sí. Todos los movimientos populares, incluido el movimiento indígena, apoyaron el sí. El único que no apoyó el sí fue la Revolución Ciudadana. Ahora, la Revolución Ciudadana tiene muchos límites, pero su proyecto es un proyecto progresista. ¿Sí? Entonces, le falta incluir muchas cosas. Yo pienso que el gobierno de Rafael Correa no supo trabajar con los movimientos sociales ni con los movimientos indígenas, que se han resentido. Se han resentido tanto que han traicionado a su propia causa al unirse con la derecha. Entonces, en este momento se está repitiendo lo mismo. De los 14 binomios que están aprobados o que se van a aprobar, sobre 18 que se presentaron, entonces hay 13 que continúan en una misma línea derechista de apoyar un proyecto que es un proyecto de explotación de los pobres. Y hay un solo binomio, el binomio del Centro Democrático, la lista 1, con distintas organizaciones que tiene otro proyecto de sociedad. Es el único. Entonces, con 13 binomios es para continuar y profundizar el sistema en que estamos con Moreno en este momento. Y con este otro partido que felizmente tiene una opinión nacional favorable, entonces va buscando otro camino, mucho más en conformidad con los deseos de los sectores populares. Y ¿qué es la alternativa? O seguimos peores que los que estamos, entonces votemos por uno de los 13 binomios, o votemos por este binomio del Centro Democrático que busca otro camino. No es que van a ser perfectos, por supuesto, nadie va a ser perfecto, pero el camino es el camino que hacemos nosotros como pueblo y no solamente un gobierno. Un gobierno es un gobierno y somos el pueblo que tenemos que obligar a nuestros gobiernos a seguir el camino que el pueblo de los pobres quiere que se siga, la mayoría de los ecuatorianos. Entonces yo pienso que está clara la situación: o continuamos peor de lo que estamos o buscamos otro camino. 13 binomios nos dicen vamos a cambiar. No van a cambiar nada, son unos mentirosos, porque durante 4 años lo han demostrado quiénes son. Unidos a Moreno, unidos al Fondo Monetario Internacional, unidos al neoliberalismo, unidos a la explotación, unidos para leyes que van destruyendo a los trabajadores y cuantas cosas más. Entonces hay que estar claro. Ahorita la cosa está clara, clarísima. Entonces uno no puede decir, no, yo no voy a decir por quién voto, porque tal vez este o porque tal vez el otro, este habla bonito. ¡Qué caray! Pues seamos un poquito inteligentes. Entonces yo pienso que las elecciones son muy importantes para que participemos. Entonces, claro, las cosas se cambian, pero con la lucha. Hay que ver los de Bolivia, lo que pasaron en Bolivia. Y los jóvenes de Chile también, para lograr un referéndum. Todavía no está hecho el referéndum, solamente para que haya referéndum, para quitar esta maldita constitución de Pinochet.
una constitución de la dictadura. Mucha Por gente supuesto. dice que la protesta social no sirve para nada, pero ya Chile nos ha demostrado que sirve Así para transformar el país. Así es. Bien, padre, muchísimas gracias. De verdad que hemos disfrutado mucho esta entrevista, que seguramente será del agrado de toda nuestra audiencia. Esto fue Al Sur del Panal con el padre Pedro Pier. Hasta la próxima, compañeros y compañeras de La Colmena. Muchas gracias. Gracias también a ti. Chévere. Y siempre a la orden.